Buen día a todas y todos. Mi nombre es Alex Gabriel Quispemera. Soy profesor y decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Ecuador. Quiero agradecer a la Red Iberoamericana de Medio Ambiente por la invitación que me hiciera para participar en este evento científico en el que nos ayuda a compartir las experiencias investigativas que venimos haciendo desde mi universidad. La ponencia que voy a presentar se titula Sistema de Información Geográfica y Modelación Hidrológica para la Identificación de Zonas Susceptibles a Inundaciones. Esta investigación se realizó entre el año 2022 hasta el año 2024 en lo que corresponde a la subcuenca hidrográfica del río Tiaune, de la ciudad y provincia de Esmeraldas de Ecuador. Y lo que se engloba aquí en el ámbito de la gestión ambiental parte mucho de lo que es de la gestión de riesgo de desastre, pero integrado al manejo de cuencas hidrográficas. En ese sentido, se buscó la identificación de estas zonas susceptibles de riesgo de inundaciones, pero en relación con los peligros y vulnerabilidades, a través de procesos de sistema de información geográfica y modelación hidrológica. En la gráfica podemos ver lo que corresponde al área de estudio, que es la subcuenca del río Tiaune, con una superficie aproximada de 55.000 hectáreas. La parte alta de la cuenca se encuentra la unidad administrativa parroquial Carlos Concha Torres, la parte media de la cuenca, la parroquia Tabiazo, la parte baja de la cuenca, la parroquia Vuelta Larga, y en la desembocadura hacia el río de mayor envergadura, que es el río Esmeraldas, tenemos la parroquia rural Simón Plata Torres. También se entendía que el manejo integrado de cuencas, la gestión de riesgo de desastres en esta investigación, tiene como objetivo también la proposición de medidas para la reducción del riesgo ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos adversos. En esta zona es recurrente en la parte baja de la cuenca escenarios de inundaciones que se dan por diversos motivos que lo iremos tratando en el largo de la exposición. Las gráficas muestran los barrios que están apostados a lo largo de la zona baja de la subcuenca y, como podemos apreciar, hubo grandes pérdidas materiales. Alrededor de unas 4.000 familias fueron afectadas, de acuerdo a reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo. Bueno, aquí tenemos una comparativa de una imagen satelital del sensor PlanetScope antes y después del evento de inundaciones. En la parte izquierda tenemos la fotografía del 17 de mayo y la parte derecha del 7 de junio del 2023. Bueno, ya habían pasado 3 días después de la inundación, pero aún así se podía visualizar los cambios en la cobertura del suelo, donde se pueden ver cómo está el cauce hídrico aún todavía pues de un caudal alto. Estas fotografías, pues vale decirlo que tienen alrededor de 3 metros de resolución espacial y pues no pudimos tener del 4 de junio por temas de nubosidad. Dentro del proceso metodológico, lo que primero se realizó fue la caracterización morfométrica de la subcuenca a través de diversos modelos digitales de elevación. Lo que se consideraba era obtener los parámetros de forma, relieve y drenaje de esta área geográfica. Dentro de los parámetros de forma, el área de la cuenca nos dice que está alrededor de 511 kilómetros cuadrados, el perímetro de la cuenca 127 kilómetros cuadrados aproximadamente. Obtuvimos también la longitud axial, que está entre 39.41 kilómetros, el ancho promedio de la cuenca, que corresponde pues a la distancia horizontal de la dimensión más larga perpendicular a la línea de corriente principal, que sería en este caso el río Tiaune. El factor de forma, que nos da un índice de 0.28. Esto ya nos indica la forma de la cuenca, que tiende a ser alargada.
También quisimos evaluar el coeficiente de compacidad en función de los recurrentes eventos de inundación y tuvimos un índice de 1.59 y la relación de circularidad de 0.40. Con estos parámetros de forma se puede analizar más allá de la forma de la cuenca, sino el comportamiento hidrológico de la misma. Para eso también tenemos que tomar en cuenta lo que son los parámetros de relieve. Y la elevación máxima en esta zona, que está cerca en la desembocadura del río Esmeralda, pero que también está muy cerca a la parte del Océano Pacífico, tenemos de 599 metros. Es interesante esto, ya que estando tan cerca del nivel del mar, existen grandes elevaciones cercanas, ¿no? La altura mínima pues de 7 metros sobre el nivel del mar. También obtuvimos pues el desnivel, que nos permitirá apreciar ciertos datos de relieve en cuanto a esto, y la pendiente media de la cuenca, que está de 30.52%. Interesante esta cuestión para ver cómo se generan los procesos de escorrentía y el flujo de agua desde la zona más alta a la zona más baja. En el tema de relieve, dentro de la caracterización morfométrica, un aspecto muy importante, eso es la curva isométrica, pero la agregamos a través de una comparativa también de un histograma de frecuencias y altura. La curva nos permite entender o interpretar de que la subcuenca, a pesar de que hay eventos de inundaciones, se encuentra en un estado de equilibrio, pero eso ya nos da una alerta de que si los procesos de degradación ambiental o de cambio de uso de suelo siguen dándose, pasará a un estado de sedimentación la cuenca y serán más recurrentes y con mayor impacto negativo los escenarios de inundación. En cuanto a la comparativa del histograma de frecuencia de alturas, podemos notar que la gran parte de área de la subcuenca se encuentra entre los 200 a 350 metros sobre el nivel del mar. Esto nos da a entender la forma del relieve, pero también dónde se deben ejecutar acciones para el manejo integrado de cuencas y evitar los impactos negativos en cuanto a procesos de sedimentación, previa erosión y inundaciones, obviamente, ¿no? Aquí también tenemos lo que son los parámetros de drenaje en cuanto a los órdenes de corrientes, al número de cauces y al tiempo de concentración. Este tiempo de concentración pues nos permite también tener información base para lo que se considera el objetivo de la modelación hidrológica. En esta caracterización morfométrica obtuvimos como cartografía temática un mapa altitudinal que nos permitía entender cómo está distribuido el relieve montañoso de la subcuenca, y pues como parte principal pues el río Teone, desde la parte más alta hasta el punto de desfogue. Tuvimos un mapa de pendiente y un mapa de drenaje. El mapa de pendiente pues nos enfoca también a comparar y a evaluar cómo están los procesos de relieve y cómo se permitiría implementar estrategias de conservación integrada de cuenca. Dentro del aspecto de la modelación hidrológica, que es el siguiente paso, se trabajó con información base geográfica de dos tipos muy importantes. Primero, el de geopedología y el de cobertura y uso de suelo. La parte de la geopedología para ver a qué grupo hidrológico pertenece en esta zona, pero también para ver su tipo de suelo, cómo está su profundidad y el drenaje natural. Esta geopedología, mezclado con la cobertura de uso de suelo, nos permitió obtener lo que es un mapa de infiltración. Este mapa de infiltración, pues en las zonas rojas que se pueden apreciar, tiene pues una baja propiedad de permeabilidad, y es donde la zona recurrentemente se dan estos escenarios negativos de inundación. La parte alta de la subcuenca todavía, por la cobertura de suelo y porque en esta zona existen diversos tipos de vegetación,
pues se mantiene con una infiltración muy buena, y sobre todo la capacidad de carga de la cuenca, que es cómo la cuenca recibe la precipitación y mantiene esa agua para que no generen escorrentías. No así en la parte de la baja de la cuenca, que ya en eventos hidrometeorológicos extremos se generan pues avenidas y los procesos de inundación recurrentes. Dentro de este mismo proceso hidrológico se aplicó el modelo de los números de curvas del Servicio de Conservación del Suelo de los Estados Unidos, y este coeficiente lo que hace es estimar el excedente de escorrentía a partir de precipitación acumulada, es decir, cuando el agua ingresa a la cuenca, se infiltra, y cuando sobrepasa la capacidad de infiltración, el agua queda sobre la superficie y se generan las avenidas. Este coeficiente pues nos dice eso, pero para eso obviamente hay que saber el tipo de cobertura de suelo, cómo se está utilizando el terreno, si es vegetación, si es áreas pavimentadas, por ejemplo, y las condiciones de humedad antecedentes, es decir, qué hubo previamente antes del evento de lluvia, de precipitación elevada y de la inundación, qué hubo. Y se calcula pues mediante la siguiente ecuación, donde P es el exceso de precipitación acumulada en el momento, es decir, lo que ya la cuenca no pudo infiltrar y queda sobre ella y comienza a generarse pues las inundaciones. P, que es la profundidad de la lluvia acumulada en el momento, y que es la extracción inicial, que es la pérdida de agua en ese momento, y básicamente S, que es la retención máxima potencial, cuánto retiene la cuenca, ¿no? Y esta es una medida de capacidad de una cuenca, pero para extraer y retener las precipitaciones en cuanto a las tormentas. ¿Cómo obtuvimos los datos de precipitación? Bueno, a través de la aplicación de estos polígonos Thyssen o de Voronoi, la subcuenca hidrográfica se encuentra ubicada en una zona donde existe información de una estación hidrometeorológica en esta área de estudio, que corresponde, de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador, INAMI, es que la estación responde a la M058 de Esmeraldas Táchira, y a través de esta información el INAMI en el 2017 y en una actualización en el 2019 publicó el denominado Estudio de Determinación de Ecuaciones para el Cálculo de Intensidades Máximas de Precipitación. Con la información histórica obtenida en esta estación hidrológica, se determinó la ecuación para el cálculo de las precipitaciones máximas en función de la intensidad, considerando de que estas ecuaciones son base para la implementación o la construcción de un modelo hidrológico puntual de extremos de lluvia. En ese sentido, la fórmula general utilizada para calcular la intensidad máxima se expresa en la siguiente ecuación, donde I es igual a K por T sobre T minúscula. La I obviamente la intensidad, el T el periodo de retorno en años. Este modelo hidrológico que se construyó se consideró para 25 años de retorno. El tiempo de retorno fue de 25 años. Y los parámetros de ajuste específico de la cuenca. Con el modelo corrido, en función de la precipitación bajo un periodo de retorno de 25 años, se consideró de que la precipitación máxima, el volumen máximo, sería de 130.58 milímetros, y se trabajó con la distribución de esta precipitación mediante lo que explica la curva de Hopf, haciendo las divisiones en cuestión de 30 minutos y viendo los porcentajes de precipitación en cuanto al tiempo, la precipitación y la precipitación obtenida en cuanto a milímetros. En la gráfica de la derecha podemos ver esta representación donde a los 60 minutos alcanza su mayor nivel de precipitación, es decir, de 23.50, pero luego de ahí sigue siendo constante la precipitación hasta llegar a los 750 minutos, que es el máximo del modelo. Pero ¿cómo determinamos eso? En función de que se trabajó con 4 escenarios. Un escenario
en función del mismo tiempo, que nos daba de 490.5 metros cúbicos por segundo. Pero también tuvimos otros escenarios. El escenario que mostramos en la lámina anterior fue en función de la precipitación máxima posible en el periodo de retorno de 25 años que se podrían dar bajo esta realidad geográfica y bajo las condiciones de precipitación de acuerdo al estudio de la determinación máxima de las intensidades. En ese sentido, en el resumen podemos ver de que el tiempo máximo sería de 750 minutos, una precipitación máxima de 130.58 milímetros y divididos en intervalos pues cada 30 minutos. Su caudal al pico, como lo mencionamos, 490.25.3 metros cúbicos por segundo. Y aquí está el resultado ya luego de la corrida a través del programa GEC-HMS. En la lámina de la derecha tenemos la unidad geográfica que es la cuenca del río Teone, y cada una de las entidades o de los componentes son microcuencas que se determinó. ¿Por qué estas microcuencas? Porque cada una de estas aportan al río Teone y es allí donde el aporte recurrente de las aguas de esta microcuenca generaría el crecimiento del caudal del río Teone, generando las inundaciones que ya hemos visto. Como lo mencioné al principio, en junio del 2023 hubo un evento hidrometeorológico extremo en esta localidad y con una precipitación promedio o aproximado de 120 milímetros, lo que nos dio como laboratorio natural comprobar lo que en esta investigación se realizó, ya que nuestro modelo, considerado para 25 años de retorno, en cuanto a un modelo hidrológico, está en 130.58 milímetros. Este es el resultado pues de la descarga al pico que mencionamos anteriormente y la captura en cuanto al programa GEC-HMS, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es el hidrograma de correntía en el mismo programa, y aquí lo que se ve pues es cómo comienza a generarse la inundación, y esto nos muestra que a la tercera hora o a las 3 horas de iniciada la precipitación, que se ha concentrado el agua en el caudal principal, comienza ya pues a generarse el crecimiento de ese caudal. Las líneas intermitentes son los aportes de las cuencas, de las microcuencas cercanas al caudal o que desembocan a la parte baja de la subcuenca, y a la tercera hora comienza el crecimiento. Pero la inundación como tal, que es lo máximo que se llegó, es a las 15 horas y luego pues comienza a bajar la inundación. Finalmente, pues como resultado lo que se buscaba era la identificación de la zona susceptible de inundación, y particularmente las inundaciones no se generan solamente en la parte baja de la subcuenca, y esto es por la forma del relieve de la subcuenca. En la parte media de la subcuenca se determinó también zonas susceptibles de inundaciones, y como se consideró hace un momento, nos permitió comprobar esto el escenario de precipitación e inundación que se dio en junio del 2023. Esa parte, fundamentada en los sistemas de información geográfica, fundamentada en el modelo hidrológico, pero también con el trabajo de campo en cuanto a la comparación de los datos. Como lo mencionamos, pues un laboratorio natural. Tratamos de dividir el riesgo en 3 partes, en riesgo alto, medio y bajo. Y en el riesgo alto, las áreas inundadas corresponden a 700.15 hectáreas, tanto en la parte baja como en la parte media. Las líneas amarillas y con el color verde corresponden al riesgo medio y al riesgo bajo. Todas estas zonas hay centros poblados que han venido históricamente siendo afectados por inundaciones, y esto es nuestro mapa pues de zonas susceptibles a inundaciones. Bueno, como conclusiones se puede mencionar que las herramientas del sistema de información geográfica y los modelos hidrológicos nos permiten identificar y generar estos procesos investigativos de una forma más rápida, mucho más técnica, y con la proposición de escenarios susceptibles de inundaciones, de escenarios de riesgo, pero que también nos dicen
que estos escenarios responden a las condiciones biofísicas particulares de la subcuenca. Se mencionó también de que estando cerca del Océano Pacífico, es decir, muy cerca, su elevación sobre el nivel del mar llega casi a los 600 metros. Entonces eso nos permite identificar o concluir de que existe un relieve montañoso interesante y que lo que se debe es trabajar con procesos de restauración en cuanto a la degradación ambiental que se ha venido dando por aprovechamiento de los recursos, en este caso forestales, y esto se da también porque esto tiene una alta exposición a inundaciones, degradación ambiental y la presión sobre los ecosistemas ribereños. Recuerden de que luego de la subcuenca del río Teaune viene el río Esmeraldas, que es una cuenca de gran envergadura, y en la zona estuarina baja de la subcuenca están bastantes ecosistemas naturales, incluso un refugio de vida silvestre que es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Y como recomendaciones, pues seguir trabajando en modelos hidrológicos, pero ahora de forma continua, donde tienen que haber datos un poco más de precipitación, evapotranspiración, pero que estos sean en periodos de retorno de 25, 50 y 100 años. Siempre estas investigaciones lo que busca es generar información para la toma de decisiones, y aquí viene la exhortación al gobierno nacional, al gobierno local, para la formulación de políticas. Una de las políticas públicas o de los instrumentos de planificación en Esmeraldas son los llamados planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que tiene responsabilidad tanto los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales. Todo esto busca generar que dentro de estos programas, dentro de estos planes, se considere la gestión de riesgo de desastres como un componente de importancia para un mejoramiento de la planificación y ordenamiento del territorio, ¿no? Y pues agradecerles a todos por su atención y esperamos vernos en un nuevo momento. Quiero finalmente dar las gracias a mi casa, que es la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas en Ecuador, quien financió todo este proceso investigativo, y pues siempre agradecido por el aporte a los temas de investigación que se dan desde mi universidad. A Reima sobre todo por la invitación, y pues un abrazo fuerte a todas y todos.